Muchos se preguntan, ¿por qué sus oraciones no son contestadas? Algunas personas incluso llegan al punto de dejar de orar, sintiendo que sus peticiones no son escuchadas. Pueden existir varias razones por las cuales Dios no responde nuestras oraciones. Quizás haya algo en nuestra vida que nos impida escuchar su voz, o no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, una de las razones más comunes es que las personas no están orando al único Dios verdadero, sino que elevan su clamor a un Dios que ha imaginado en su mente, según sus propias preferencias y deseos. Hola, bienvenido a la Reflexión Diaria. Soy Juan de León Gutiérrez. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 19, se nos muestra cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo y cómo nosotros podemos orar con fervor. El rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén y matar al apóstol Jacobo, se dio cuenta de que sus acciones complacían a los judíos que odiaban a los cristianos y los consideraban una secta. Por eso decidió encarcelar a Pedro y ponerlo bajo la custodia de varios soldados, con la intención de entregarlo a los judíos después de la Pascua para su ejecución. Ante el encarcelamiento de Pedro, los cristianos se reunían para orar en casa de María, madre de Marcos. Es probable que la fe de estos creyentes estuvieran debilitadas, ya que Jacobo había sido asesinado y ahora la vida de Pedro estaba en peligro. El versículo 5 resume esta situación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. El primer elemento esencial para una oración eficaz es que esté dirigida al único Dios verdadero. No solo los cristianos de esa época, sino también los de la actualidad. Podemos nosotros presentar nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quién oramos. Sin embargo, muchos claman y dicen creer en Dios, pero realmente oran a una deidad ficticia que han creado en sus mentes. Es un ser imaginario que se ajusta a su estilo de vida y deseos, y cuando se cuestiona su naturaleza, toman una actitud defensiva. El único Dios verdadero es santo, aborrece el pecado y algún día juzgará a toda la humanidad. Él es el creador del mundo, quien condenó a la humanidad con el diluvio. Nos ha dado los 10 mandamientos, su ley, los salmos alentadores de David y las profecías relacionadas con los eventos de los últimos tiempos. Además, entregó a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Señor y Salvador personal, a través de quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente, pero no tolera el pecado en nuestra vida, ya que sabe que puede destruirnos. Solo Él tiene el poder para responder nuestras oraciones y cumplir sus promesas de vida eterna. Por otro lado, un Dios hecho por el hombre no tiene poder para responder oraciones, ni ofrecer la seguridad de la salvación. Aunque muchos han rechazado la realidad del infierno, pensando que Dios por amor permitirá que todos pasen la eternidad en el cielo, en realidad no tienen una base sólida para creerlo. Sus oraciones no tienen valor alguno ante los ojos de nuestro Dios creador. La oración que mueve a Dios es aquella que se eleva fervientemente. Desde una perspectiva humana, no había esperanza para Pedro, quien sería ejecutado al día siguiente. Pero Dios respondió a la oración ferviente de los creyentes que intercedían por él. Un ángel se presentó en su celda
lo despertó y le dijo que lo siguiera. Inmediatamente las cadenas de Pedro cayeron al suelo y pasó junto a los guardias sin ser visto. Al llegar a la puerta de hierro que quedaba a la salida, ésta se abrió por sí sola. Fue entonces al estar en la calle que Pedro se dio cuenta de que no era una visión, sino que había sido rescatado por el mismo Dios. Al llegar a la casa de María, Pedro tocó la puerta. Y la joven que vino a responder se sorprendió tanto al escucharlo que corrió a dar la noticia a los demás creyentes. Aunque habían orado fervientemente, no creían que sus oraciones hubieran sido respondidas de esa manera por el Señor. Pero sus dudas se disiparon al ver a Pedro. La oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, emoción y fe. No se trata solo de mencionar nuestras necesidades repetidamente, sino de entregar sinceramente nuestro corazón y expresar nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía y oraba más intensamente, según lo que dice Lucas 22:44. También es una oración que persevera, ya que no debemos nosotros dejar de buscar, llamar y tocar a la puerta hasta que Dios nos responda. Mateo 7:1. Ya para concluir tenemos algunas preguntas. ¿Está usted convencido de que ora al único Dios verdadero? ¿Cómo podría diferir su percepción de Dios delante de lo que Él nos dice acerca de sí mismo en su palabra? Otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oró fervientemente? ¿Cuál era su necesidad y cómo respondió el Señor? ¿Puede usted afirmar que sus peticiones más recientes están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo puede estar usted seguro de no haber orado según sus propios deseos? Gracias por escuchar esta reflexión diaria. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta y dejar sus comentarios. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y será hasta la próxima reflexión. Dios te bendiga.